Una de las subsagas más aclamadas y queridas del fontanero es sin duda Mario Kart. Desde su inicio en la Super Nintendo con Super Mario Kart hasta el reciente Mario Kart World, todos han dejado huella en el público jugón. Tanto es así que los aficionados no se han contentado con lo ofrecido por Nintendo y se han dado a la tarea de modificar todas las entregas, añadiendo más personajes, pistas o modos de juego, los comúnmente llamados mods o ROM hacks. Por el canal ya han pasado unos cuantos, tanto para DS como Nintendo 64. Le toca el turno a una de las entregas más populares, Mario Kart Wii, con un mod tan descomunal que primero se te va la vida antes de probar todo su contenido. Se llama Insane Kart Wii y a continuación te explico por qué le hace honor a su nombre. Sin más preámbulo, comenzamos. Insane Kart Wii es el mayor mod del Mario Kart Wii hecho hasta la fecha, superando a muchos actuales como el Deluxe Egg o el Retro Rewind. Creado por Toadek Hack Fan, con la colaboración de Paper Toadek y Numero City, este se encuentra en su versión 3.0. Ahora te explico el motivo por el cual se llama Insane. Esto es debido a que tiene la mastodóntica cantidad de nada más y nada menos que más de 5200 pistas. ¿What? Sí, escuchaste bien, más de 5200 pistas, 5232 para ser exactos. Es tal la cantidad que si te pones a jugar un circuito diario, tardarías más de una década en jugarlos todos. Esto incluye no solo los circuitos salidos en toda la saga Mario Kart, del cual podemos tener varias versiones, sino incluso la de las máquinas arcades o el reciente Mario Kart World, algunas tomadas o inspiradas en otras franquicias, como Sonic, Rayman, F0 o del Crash Team Racing, que por cierto se ve fenomenal. Además, hay que incluir los trazados nuevos, con un montón de copas, en fin, que no te vas a quedar sin contenido por años. Sin embargo, esto tiene un detalle en contra. Al ser tan grande la cantidad de pistas, existe variación en la calidad de las mismas, tanto en materia gráfica como jugable. Mientras que algunas muestran una apariencia visual bastante sorprendente, otras se ven regulares e incluso simples. Incluso el diseño de algunas está algo roto. Otro detalle es que me gustaría una forma más rápida de avanzar por los menús, porque buscar un circuito en particular entre tantos se hace difícil. Muchos de estos trazados fueron hechos por aficionados, se les agradece el esfuerzo. El modo batalla no se queda atrás, con 190 arenas en las cuales enfrentarnos, ya sea en desafío de monedas o globos. Un elemento importante es la cantidad de personajes. Tenemos 48 a escoger. Podemos encontrar a Sonic, Pikachu, Mega Man, Pauline, Kirby, Robotnik, Crash Bandicoot, Pac-Man, Meta Knight, entre muchos otros. Lo malo es que es solo un cambio de skin, porque las voces y los vehículos siguen siendo los mismos, aunque es curioso ver a Sonic hablando como Mario. Todos estos detalles los podemos cambiar en el menú de opciones, que es inmenso, con una multitud de parámetros y modos de juego que podemos cambiar. Por mencionar algunos, poner una vista en primera persona, mantener 30 FPS fijos, cambiar el tamaño de pantalla entre panorámica o 4 tercios, activar los 200 centímetros cúbicos que hacen las carreras muy rápidas o poder hacer combos de acrobacias, entre otros. No obstante, lo mejor para mí son los distintos modos de juego, de los cuales destaco Either Rain o lluvia de objetos, en donde literalmente nos caen del cielo todos los power-ups habidos y por haber, lo que desata la locura. Es muy divertido. Otro que me gustó bastante es el Blue Shell Madness, que hace que todos los objetos que agarremos sean conchas azules, lo que convierte la carrera en la Tercera Guerra Mundial. ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Se envíen refuerzos! Hay que destacar que al igual que otros hacks, podemos cargar dos objetos o power-ups al mismo tiempo. Un excelente añadido es el modo misión, que al igual que pasaba con Mario Kart DS, tenemos que cumplir con diferentes objetivos, como conseguir todas las monedas o pasar por los hados antes de que se acabe el tiempo. Con relación a la música,
Si estás pensando que sería imposible que cada pista tenga su tema musical, pues déjame decirte que sí, hay más de 5000 canciones, una verdadera locura. No puedo olvidar algo muy importante, el modo online. Podemos jugar con gente de todo el mundo o con conocidos a través de nuestros códigos de amigos. Aunque es un poco lento en comenzar la partida, al menos siempre que me conecté había gente jugando. Eso sí, la mayoría son unos cracks, no tuve oportunidad. Debido a la cantidad inmensa de contenido, el hack es bastante pesado. Estamos hablando de 9.36 GB de información. El método de parcheo es un tanto complicado, pero les dejaré el enlace al canal de YouTube del creador, con el cual no solo podrás descargar el hack, sino también tiene unos tutoriales donde explica todo el proceso, tanto en el emulador Dolphin como en Wii o Wii U. Porque sí, este mod es totalmente jugable en la consola física. Esto va para aquellos que se quejan de que no funciona en el hardware original. En fin, que es totalmente imposible abarcar todo el contenido de este hack en un solo video. Ya les toca a ustedes descubrirlos por su cuenta. En conclusión, acabamos de ver uno de los mods más impresionantes que se han hecho jamás. Este sí es el Mario Kart definitivo que Nintendo jamás haría. Incluso ha opacado y por mucho a otros hacks como el Deluxe X. Es tal la cantidad de contenido que si empiezas a jugar tú, serán tus nietos los que terminen de verlo todo. Esto pone el listón demasiado alto para futuras modificaciones del Mario Kart Wii. Mis respetos a Toadek Hack Fan y todo su equipo, por haber hecho, literalmente hablando, un Mario Kart casi infinito. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Insane Kart Wii? ¿Te dejó abrumado su gigantesca cantidad de material? ¿Podrás jugar todas las pistas antes de estirar la pata? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.